Muy buenos días. Feliz primavera para todos y todas. Feliz primavera, un día precioso. Un 21 de septiembre de 2021 con 14 grados centígrados aquí en el Palomar, pero que va a ascender la temperatura hasta los 17 grados. Para mi gusto un poquito fresco, podrían estar unos graditos más arriba, pero el día es perfecto porque hay un cielo totalmente despejado, un sol a pleno, cero probabilidades de lluvia, una humedad que está justo en la mitad, 50%, y vientos de aproximadamente 10 kilómetros por hora. Un día espléndido para ser disfrutado por la llegada de la primavera, y no solo eso, sino porque ayer se nos fue el invierno, que es la estación que a mí menos me gusta. Así que bienvenidos todos a la primavera y bienvenidos también a La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, en este programa que es el número 332, 332, vamos avanzando hacia los 3 años. Dentro de 4 programas más vamos a cumplir 3 años ininterrumpidos aquí de presencia en Radio La Luna con nuestro programa que nos ha traído realmente, muchas gratificaciones, muchas gratificaciones. Quiero decirles que le vamos a dar los muy buenos días a quien me acompaña hoy para la emisión del programa 332, nada menos que el operador de todos los martes desde aquel 1 de octubre de 2018, Héctor Didío. Muy buenos días, Héctor Didío. Pero seguidamente le voy a dar los muy buenos días a todos los oyentes de Radio La Luna que se han quedado prendidos en la antena de AM 1140. También a quienes nos siguen a través de la www.radiolaluna.com.ar. Algunos que nos siguen por Twitter, otros por Facebook, otros por algunas otras aplicaciones. A todos, muy buenos días, aquí o en otros países que nos puedan estar siguiendo. Le damos los muy buenos días también a nuestro amigo Daniel de Abrantes, nuestro compañero de mesa, que, está faltando un poco, pero de todas maneras lo tenemos aquí presente, y hoy estaba haciendo otras cosas. Lógicamente el tipo tiene que laburar y hay que ganarse el mango de cada día, por tanto, no le vamos a reprochar absolutamente nada a Daniel de Abrantes. Le damos los muy buenos días también al otro que pertenece a la mesa, pero que desde que se inició la cuarentena no viene por acá, que es nada menos que Daniel Pérez, compañero de mesa, pero que antes que eso había sido el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, un canal que fue creciendo desde el primero que se suscribió en adelante todas las semanas, un poquitito todas las semanas, ninguna semana desde hace ya casi 3 años, aunque empezó un poquito después de iniciado el programa, pero ninguna semana el canal de YouTube La Brújula en la Luna dejó de crecer. Y eso siempre es un aliciente para quienes estamos detrás del micrófono, porque lo que le da sentido a esto es usted que nos está escuchando, Entonces, por eso entendemos que es un aliciente que siga creciendo ese canal de YouTube La Brújula en la Luna, que cada vez más gente me dice, claro, cuando hay un invitado que le interesa pero que no puede escucharlo, ¿y cómo hago? ¿Me lo pierdo? No te lo perdés. Vas 72 horas después al canal de YouTube La Brújula de la Luna, ¡pum!, ahí lo encontrás. Y como nosotros no relatamos el partido del día, sino que son temas en general que los tratamos con una amplitud un poco mayor, no pierden vigencia. Lógicamente que si usted lo que va a tratar es el tema de hoy a la mañana, el tema del tiempo, si llovió o no llovió, si Messi está lesionado o no está lesionado, a los 3 días eso puede perder total vigencia. Pero en general la forma de tratar los temas que tenemos nosotros aquí es aprovechar para tener como dicen ahora, un zoom más alejado que nos permita tener otra perspectiva. Ayer yo quedaba atónito cuando Elsa Brusone, una especialista en geopolítica, historiadora, asesora del UNASUR, nos decía que, por ejemplo, China planifica a 20, 30, 50, 100 años y hasta algunas cosas 200 años. Y claro, cuando uno piensa que una persona puede vivir 100 años,
en realidad, bueno, quiere decir que no es tanto tiempo, 200 años. Acá yo creo que en la Argentina se improvisa todos los días y así nos va. Improvisamos todos los días, ¿eh? Y así nos va. Muy bien, bueno, le damos muy buenos días también a Miguel Pascuale, que nos acompaña permanentemente. Es el editor del programa y el creador de una palabra que se llama Parloteca, a el canal de YouTube La Brújula en la Luna, Parloteca. Y además está creando ese multimedio, sigue en eso, desarrollándolo, ese multimedio que nos permite que a partir de la columna vertebral que es este programa, La Brújula, podamos empezar como una suerte de pulpo. Bueno, no digamos eso porque eso es casi una mala palabra, pero una extensión hacia otras áreas. Así que Miguel, adelante. Florencia Videberry, muy buenos días. ¿Cómo te va, Florencia? Es la que nos hace todos los flyers a partir de los cuales difundimos el programa. Y hoy con nuestros 3 invitados. ¿Quiénes son nuestros 3 invitados? Bueno, Alfredo Grande, en primer lugar, que en poquitos minutos ya lo estamos llamando, en 7, 8 minutos. Luego Héctor Polino y después Carlos Méndez. Así que en los flyers creo que vamos a empezar a poner los nombres de los invitados nada más y vamos a dejar para un segundo espacio para los que les llega por WhatsApp los temas que van a tratar cada uno de estos invitados. Le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que nos permite llegar a un conjunto importante de sus oyentes, que son los que escuchan Radio Fénix FM 92.1 MHz, allí en Corrientes Capital, y por qué no una partecita de Chaco también, porque las ondas de la frecuencia modulada pasan un poquito el río Paraná, y hay gente que también nos está escuchando allí en el Chaco, a través de Radio Fénix, cuya directora es la doctora, abogada, Mónica Colunga. Le damos los muy buenos días también a Gustavo Vigini, que es el que ha tomado la iniciativa de hacer escuchar La Brújula en Radio La Paquita, FM 88.9 MHz, en Uspallata, Mendoza. Le damos también los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que siempre nos hacen llegar cosas más que interesantes. Es una Cámara que trabaja, es una Cámara que se mueve, que tiene iniciativas, y que realmente ojalá yo pudiera seguir todas las invitaciones que me hacen, pero desde ya que les agradezco, pero el tiempo que tenemos cada uno de nosotros es único, es irrepetible. A veces me mandan unos mensajes por WhatsApp que son de tantos minutos que yo digo, si tuviera que sumar los minutos de todos los mensajes, mi día tendría que tener 48 horas, y la verdad es que es absolutamente imposible, aunque ahora el WhatsApp permite duplicar la velocidad, de manera tal que usted escucha el mensaje en la mitad del tiempo, pero lógicamente que la voz se distorsiona y sale una voz más apretada y hablando rapidito y más finita, ¿no? Y bueno, está bien, ahí, para ahorrar tiempo, pero de todas formas son tantos los minutos, cada uno tiene los minutos que tiene y nada más. Le hemos dado los muy buenos días a todos los que nos parecía interesante, y voy a la frase de todos los días, y sobre la misma frase voy a hacer un par de reflexiones. Esta frase le pertenece a Mariano Moreno. Mariano Moreno, el gran revolucionario que a partir del 25 de mayo de 1810 le da a la revolución una impronta, una dinámica, que va a terminar en diciembre de ese mismo año. Pero en esos pocos meses que van entre el 26 de mayo de 1810 hasta los primeros días de diciembre, son tantas las cosas que hace que la revolución se torna irreversible. ¿Y qué decía Mariano Moreno? Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo entre 1000 incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Y son muchas las cosas que emergen de allí. Si los pueblos no se ilustran, los problemas que tenemos los argentinos tienen solución. Voy a dar un ejemplo chiquitito, casi. Si usted, cuando va a votar y le dicen que le van a resolver los problemas económicos, no pide cuál es el programa económico y trata de analizarlo, bueno, usted va a votar a ciegas,
Y es probable que se confunda o que nos confundamos. ¿Cómo puede ser que en la Argentina el pueblo que quiere resolver el problema económico no le pida a los partidos políticos el programa económico? Pero vamos a seguir con esta. Yo creo que ya ahora sí vamos a tener mejor suerte y vamos a estar en contacto con el doctor Alfredo Grande. Alfredo, muy buenos días. ¿Cómo te va, Mario? Bueno. Gusto en saludarte. Igualmente para mí, siempre es un placer hablar con vos. Que realmente los oyentes también valoran mucho porque yo me doy cuenta a través de las respuestas de cuando envío los flyers. Qué interesante, dice, va a estar Alfredo. y quiere decir que hay bastante gente que te conoce, o mucha gente que te conoce, y te conoce bien y tiene interés en escucharte. Y bueno, eso también nos viene bien para el programa. Nosotros también te aprovechamos y para mí es un gustazo realmente. Pero yo voy por la primera pregunta, sí, que es si nosotros habláramos de amos y esclavos, digamos, ¿no? En un reduccionismo clásico, por decirlo así, ¿no? Porque es un reduccionismo. La represión originaria sobre los deseos del esclavo es la condición ineludible de realización de los deseos del amo. Bueno, primero que debo decirte que en realidad es un reduccionismo que abarca la historia de la humanidad, ¿no? O sea, en definitiva yo creo que no es lo mismo un reduccionismo que ir a lo fundante. Cuando hablamos del nivel fundante, mal que le pese a algunos, lo lamento, es binario, el nivel fundante es binario. Claro. ¿Por qué? Porque puede decir, bueno, está el atardecer, está el amanecer, todo eso, bueno, pero en el nivel fundante día o noche, o sea, hay sol o no hay sol, ¿viste? ¿No? Después, bueno, va a tener las transiciones, pero ya los grises, la famosa tema de los grises, ya no es el nivel fundante, es el nivel convencional. Entonces cada uno lo ve como se le ocurre. Un atardecer, vos podés decir, te va el día y podés ir llegar a la noche y las dos cosas son ciertas. Claro. Porque no es nivel fundante. Entonces, en un nivel no fundante, convencional, como por ejemplo se desarrolla la política en estos días, cualquier cosa vale, ¿viste? No importa. Porque no están hablando de lo fundante. Y en lo fundante vos realmente viste en el blanco, porque realmente la condición de esclavo es tomar los mandatos del amo como si fueran deseos propios. El famoso y siempre bien ponderado le pertenezco, ¿no? Claro. Porque la situación perfecta de esclavitud es cuando el esclavo siente como propio los deseos del amo. Mientras lo sienta como mandatos, y tenga claro que son los mandatos y no sus propios deseos, hay todavía la llama de la rebeldía está. Y ahí está, bueno, el ejemplo para toda la humanidad de Espartaco, ¿no? O sea, hay, digamos como que hay una esperanza, porque todavía te das cuenta que se están verdugueando. Siglos después, la situación actual, por ejemplo, la gente va y vota y cree que eso es un acto de libertad, cuando es el acto de la absoluta esclavitud. ¿Por qué? Porque el sistema está armado de tal modo de que se siga circulando en binarismos falopas, como que ahora tienen un nombre registrado que se llama la grieta. Sí. Pero la grieta es, en realidad, es una forma de ocultar lo fundante, que es esto que vos decís, los explotados y los explotadores. O sea, en la grieta, en los dos partidos, si la sección partidos, yo diría, los dos amontonamientos que forman la grieta, hay explotadores y hay explotados. Y esta elección fue grosera, ¿viste? Pues en ese sentido, cuando mucha gente de clase muy humilde, absolutamente empobrecida, yo no hablo de pobres, hablo de empobrecidos, sí, votan a sus amos. O a los representantes de sus amos, porque ni siquiera son los amos, son los CEOs, son los gerentes, ¿viste? Sí. Entonces ahí se ve esto que tanto sorprende. En los barrios humildes se votó a la derecha, y obvio, y la derecha se nutre de eso. ¿De quién se nutre la derecha? Se nutre de un penaje de los más desesperados,
por una cuestión que no es de alta política, y es que la necesidad tiene cara de hereje. Claro. Si vos dijeras la necesidad tiene cara de fascismo, firmalo, porque es así. Entonces, y además todos los movimientos fascistas empezaron con retóricas izquierdistas, rebeldes. Ahora el ícono de ellos es Milei, pero Milei, como Milei hay mucho, ¿viste? Yo la otra vez, no me acuerdo dónde, decía que en realidad cuando se habla de populismo, en realidad de lo que se está es la identidad autopercibida, como se dice ahora, del noble y viejo Partido Conservador Popular. Claro. O sea, son todos hijos de hermano Lima. O sea que yo cuando era más joven que ahora me preguntaba cómo puede ser conservador y popular. Entonces, tardé años, ¿no? Me refugié en el Tíbet, en una caverna, y empecé a pensarlo. Y bueno, si vos hacés conservador más popular, lo que queda es populismo. ¿Pero por qué? Porque el populismo, más allá de las versiones extravagantes que tienen algunos sectores reaccionarios, el populismo calma, mitiga, disminuye los efectos, pero no va a las causas. Claro. Entonces, bueno, es cierto, si vos tenés que elegir entre alguien que te dé un plato de comida y te dé un beso, y otro que te tire al piso un hueso sin carne, ¿qué vas a elegir? Bueno, que te tira un plato de comida y te dé una caricia. Pero depende del plato de comida. Que eso lo llamás planes sociales, AUH o IFE o como le quieras llamar, es lo mismo. O sea, acá la matriz de explotación y de saqueo es infernal. Y en muchos debates, ¿no?, que yo en algún momento seguía y después ya me abrumaron que no podía más, ahí del proyecto Justo, quedó muy claro, ¿viste? Acá el tema es el saqueo. Sí. Entonces, cuando vos saqueás, espoleás, robás, todos los delitos, ¿verdad? Que el tema del pago de la deuda externa se reduce simplemente al Código Civil y al Código Penal, no necesitas nada más. Es el fraude más brutal en la historia, ¿viste? Totalmente fraudulento, engañoso, de mala fe, ¿viste? No tiene una a favor, no lo puede ganar ni Perry Mason ese juicio, ¿viste? Y sin embargo se sigue pagando. Sí, sí. Pero No. más lo grave, tomando lo que vos me dijiste, es que se paga como si fuera deuda. Sí. Eso es lo grave. Porque si vos decís, mira, me estafaron, me la metieron, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? No tengo otra. No. Y acordate de la Rúa, honrar la deuda. Así le fue. No, pero no les fue por eso, ¿eh? Porque otros siguen honrando la deuda. Cristina dijo, somos pagadores seriales. Sí. Y si no, pagó el Club de París. Es más, el mismo Néstor se endeudó con el Fondo Monetario proponiendo la guita. O sea, que en realidad honrar la deuda la honran todos. Es más, hay que vos lo sabés bastante bien, un autoconvocado contra el pago de la deuda, porque en realidad no es deuda, es una estafa colosal. Sí. Entonces ahí vuelvo y con esto cierro un poquito, a los esclavos y los amos. Ahí los esclavos pagamos lo que los amos llaman deuda, y que nosotros deberíamos decir estafa, y la pagamos casi, digamos, contentos, porque no hay una sublevación. Ahora hay movimientos sociales en el 9 de julio, que un poco empieza a moverse. Por el mismo Alberto, lo primero que dijo antes de la pandemia, cuando ganó el balotaje en las primarias, dijo, quedémonos en casa. Sí. Después vino la pandemia, y yo creo que Alberto la pandemia le vino de perillas, como se decía antes. Yo te quería hacer otra pregunta, que la puse también ahí que tiene que ver con algo que yo observo, digamos, por mi propia militancia política, pero sin un fundamento científico, sin que me avale una encuesta. Pero sí, yo he hablado, lógicamente, a lo largo de los años con gente que vivió otras épocas. Yo mismo viví otras épocas en las cuales la Argentina sentía que podía hacerlo todo. Era una Argentina que podía encarar el problema siderúrgico, podría encarar el problema de los astilleros y fabricar barcos, el problema de ferroviario y fabricar locomotoras, vagones de carga, vagones de pasajeros, el problema aeronáutico. Era una Argentina que todo lo podía. Después tuve la impresión de que pasamos a una etapa, sobre todo por la última dictadura y el proceso de desindustrialización, más la derrota en Malvinas, donde
ya no podíamos hacer todo aquello y desmantelábamos el Estado y desindustrializábamos el país porque habíamos entrado en una etapa de resignación donde la excusa era que las relaciones de fuerza no nos daban. Pero mi impresión es que hemos entrado en una etapa aún peor, que es la pérdida del deseo de cambiar las cosas. Es decir, que ya no somos ni omnipotentes ni resignados. Estamos, y esto me parece que se agudizó con el tema de la pandemia. Tengo la sensación de que en nuestro pueblo es como que ha perdido ese espíritu de lucha que tanto lo caracterizó, más allá de que hay muchos ejemplos de sectores que luchan, pero que tanto lo caracterizó y que hemos entrado en una anomia del espíritu muy alta. ¿Lo ves así? Y si lo vieras así, o no, pero ¿cómo salimos de esta situación empantanada en la que estamos, donde la desorientación, en fin, el desestímulo por cambiar las cosas ha llegado tan profundo? Mira, no me se pregunta como si fueran fáciles y se mueven los cimientos de Occidente, ¿viste? Primero, mira, hay una cosa que es increíble, ¿no? Pero vos sabés que los diputados, los senadores son representantes, ¿no? Sí. Yo digo que, bueno, yo digo muchas cosas, ¿no? Pero digamos que son representantes. Ahora vos sabés que en el derecho civil los representantes tienen que ver con representar a los incapaces. Ajá. O sea, la teoría de la representación, el que representa al otro, porque el otro es menor o incapaz o medio tarumba. Entonces, el fundamento, digamos, político es que el representante no es que te representa porque vos necesitas que te represente. Te representa porque hay un supuesto que la Constitución no avala, el preámbulo, donde vos sos un incapaz. No digo vos, Mario Masiteri, por favor. Sí. Bueno, podría ser también. Pero cambiaría de representante. Entonces, ahí está todo viciado. Como dice, es nulo de nulidad absoluta, porque yo no soy un incapaz. Ahora, cuando yo en la charla me acuerdo que decía, el pueblo gobierna y que no gobierna. Un delirante decía, hay que cambiar el preámbulo, ¿no? Y hay que poner el pueblo gobierna y delibera a pesar de sus representantes, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ahí la cosa se entiende más. Es decir, la casta política, esa casta que le da de comer a Milei, porque hablan de Milei, pero Milei es un producto. Así es. Es un producto de una factoría de garcas y de ñoquis, más que ñoquis panzotti, ¿no? De gran nivel, que armaron la casta política, y si no, ¿cómo explicás que Aníbal vuelva como ministro de Seguridad? Sí. Uno de los responsables del asesinato de Costelli y Santillán vuelve y de la mano de la jefa. Si eso no es una casta, ¿qué es una casta? Bueno, pero dejemos de lado... Después te voy a preguntar algo sobre eso también. Bueno, pero entonces, como se parte el supuesto que el pueblo es no es apto, digamos, no tiene capacidad de presentarse directamente, entonces aparece algo que es uno de los fundamentos, es que no hay plebiscito vinculante. La Reta aprueba esa ciudad majestuosa que quiere hacer, como si estuviéramos en Dubái, con una mayoría falopa. Ya empezamos mal, ¿no? Pero además, las famosas audiencias públicas son un acto de masturbación colectiva, porque no es vinculante. Claro. Entonces, esta palabrita, plebiscito vinculante, no necesita la revolución socialista. No necesita que Mario Masiteri y el Partido Justo tomen la Bastilla. Simplemente un plebiscito vinculante en temas que nos afectan a todos y a todos. Por ejemplo, el pago de la maldita deuda externa, porque gracias a eso tenemos jubilaciones pésimas, no tenemos equipamiento en los hospitales, hay que llegar a una pandemia para comprar alguna salita de terapia intensiva. Una vergüenza. Pero el fundamento, volvamos a lo binario, lo que vos decías, ¿no? Se anestesió, yo lo escribí alguna vez hace muchos años, ¿no? Se anestesió
el deseo de todos los deseos, es el deseo de la libertad. Ujú. Ahora lo que se quiere es sobrevivir como un esclavo, ¿te acuerdas la campaña del tío Tom? Bueno, como un esclavo más o menos bien tratado, ¿viste? Claro. Nada más. Mientras tanto se sigue festejando el 9 de julio, el 25 de mayo, pero claro, de vez en cuando todos vamos al cementerio a llorar a nuestros muertos, ¿no? Pero es una cosa. Ahora cuando, por ejemplo, vos decís, el tema de la deuda, Sí. ¿no está directamente vinculado también a el miedo? Es decir, nosotros fuimos por Malvinas, no importa que haya sido un borracho, incapaz el que lo decidió, pero digamos, fuimos por Malvinas. Por otra parte, la mayor parte de nuestra población nació después de aquel acontecimiento. Hoy, Sí, no sí, somos, ya vamos casi para 40 años. Entonces, claro, pero después viene la represalia, que la represalia también genera, digamos, no sé, una pedagogía, un acto reflejo, un temor. Y el miedo, que no es tonto y que no es sonso, no está jugando un papel y no se exacerbó el miedo con el tema de la pandemia y en definitiva terminamos siendo un pueblo de miedosos. Mira, no me gusta corregir, pero como hago muchas cosas que no me gustan, voy a corregir. Primero hay una diferencia entre miedo y pánico, ¿no? Uh-huh, sí. O miedo y terror, si vos querés. El miedo, como vos bien dijiste, no es sonso, o sea, el miedo es ante un peligro real, pero el miedo tiene la ventaja de que te prepara para la defensa. O sea, no te entrega, el miedo Claro, no te paraliza. como de alguna manera el dolor. Y cuando vos sentís el dolor, no seguís, excepto que te agarra un torturador de otros psicópatas que son incluso funcionarios, ¿no? Porque cobran sueldo y todo eso. Pero el dolor está al servicio de la vida, no de la muerte. O sea, claro. cuando algo te duele, vos parás. Bueno, la publicidad dice que te tenés que tomar un analgésico, ¿viste? Son tan miserables que usan eso. Bueno, y con el miedo es lo mismo. Vos tenés miedo y decís, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? Me preparo, no sé, cada uno verá lo que pueda hacer. Desde el viejo y querido churrinche hasta la bazuca, ¿viste? Cada uno ve cómo hace. O sea, los pueblos originarios tienen miedo. Entonces, por eso se buscan formas de defenderse para sobrevivir. Claro. Ahora, el tema es que el amo no impone miedo, impone terror. Y por algo se habla bien de terrorismo de Estado. Sí. O de Estado terrorista, que es para mí lo que sucede en estos tiempos, ¿no? Pero el terrorismo de Estado, está hablando del terror, no es miedo de Estado, ¿viste? Es terrorismo de Estado. Y las prácticas siniestras de la dictadura genocida siembran el terror. El terror no te puede defender, es sálvese quien pueda, huís y avanzás hacia el que te va a fusilar. Zafarrancho de combate. Bueno, eso es lo que estamos, un zafarrancho de combate. Sí. Cada uno lo puede interpretar a su manera, ¿viste? Pero es un zafarrancho de combate, evidentemente está todo tan mezclado que, por ejemplo, una persona empobrecida de muy escasos recursos lo vota a Milei. Bueno, eso y ya lo votaron a Macri. Lo que pasa es que ahorita hay gente que no aprende, ¿viste? O sea, también lo votaron a Menem. A Menem 2 veces. Sí. O 3. No me lo recuerdo. Pero yo no sé si vos, supongo que sí, porque sos más joven y tenés mejor memoria que yo. Pero cuando Menem hizo el pacto con Bungie-Bor y con los Alto Garay, las peleas que hubo en ese momento, porque la mayoría del PJ apoyó eso, apoyó la reconciliación con Alto Garay. Menem lo abrazó a Rojas, al almirante Rojas, responsable de bombardeo en junio del 55. Entonces, frente a eso, Macri me parece casi gracioso, ¿viste? Como, ¿viste? Nada de lo que hizo Macri es peor que la traición que hizo Menem. Ahora, ¿qué recibió Menem como castigo? Morir de senador. Murió como senador. Esa es la casta, ¿viste? Sí. Entonces, el peronismo fue el hecho maldito del país burgués. El menemismo es el hecho maldito del peronismo. Y nadie se hace cargo de eso, porque todo empezó con Macri. Y no, la verdad es que no. El terror
¿te acuerdas del retiro voluntario? Sí, claro. El terror, yo atendía a mucha gente en ese momento cuya identidad era estar en una empresa del Estado. ¿Te acuerdas que iba de abuelo, padre, hijo? Sí, claro. No existió más. Yo todavía me acuerdo de Entel. Preguntarle a la cámpora qué es Entel. ¿Lo Sí. que es un influencer? Es un youtuber. Entel, ¿viste? Gas del Estado. Cuando Menem efectiviza que gas del Estado sea privatizado por un diputado trucho. Sí. ¿Te acordás del ciudadano Kenan? Sí, claro. Que se murió y ahora es un ángel trucho, ¿no? Pero, y no se anuló la votación. O sea, se constató que votó alguien que no era diputado y no se anuló la votación. Eso también es terrorismo de Estado. Que hacemos lo que se nos canta. Eso fue avalado. No solamente fue avalado, que vino el delincuente de Manzano y se compró Edenor. Sí. José Luis Manzano. Acordate lo que decía, cuando decía que ahora no me acuerdo el nombre, yo me voy a acordar, que estábamos de rodillas ante los Estados Unidos. Dromi, gracias. Ves que sos más joven y tenés mejor memoria. Dromi. Y el otro payaso que le daba, no sé, juguetitos a los malvinenses para hacer la política. Guido Di Tella. Guido Di Tella, bueno. Cada vez que me olvidaron te voy a llamar, Mario. Es una línea directa, Mario contesta. Pero realmente, entonces, frente a todo eso, que a mí me hable mal de Macri, me causa gracia. Sí. Porque Macri le vino muy bien a Cristina, porque si hubiera ganado Scioli, iba a pasar esto que está pasando ahora. Iban a pegar a Scioli hasta que estuviera hecho un harapo en el suelo, como le están pegando a Alberto. Sí. Porque dice que le pegan a Alberto, pero Alberto no lo eligió el pueblo. No es que el pueblo salió a las calles diciendo Alberto, lo eligió Cristina. Sí. Entonces, peguen a los dos por lo menos. Ya que seamos justos, que cobren los dos. No, cobra solamente Alberto. Y eso también infunde esto entre la anestesia y el terror. Claro. Llega, bueno, y si la dirigente más lúcida, la estadista más importante, la jefa de todas las jefas, elige a este soquete, bueno, a ver, dame la mejor oferta del viaje. Claro, ahora voy a volver en esta misma dirección, pero voy a volver sobre el tema Aníbal Fernández. ¿Por qué? Porque hay un viejo dicho, creo que viene de los romanos, ¿no? Que Dios ciega a quien quiere perder, dice, o algo por el estilo, o a quien quiere ver perder. Ahora, suponete que yo hubiera estado, digamos, en este contubernio, después de las elecciones, en el peronismo, digamos, en la cúpula allí, no en el peronismo, porque me parece que la cúpula, vamos a decir. Entonces me preguntan, mirá, tenemos que renovar el gabinete y estamos pensando en Aníbal Fernández. Entonces yo le diría, no piensen en él, porque pensemos lo de Costec y Santillán, pero pensemos más acá que en 2015... por ejemplo, amplios sectores de la Iglesia lo veían como un jefe del narcotráfico. Pensemos que Felipe Solá, que confrontó con él, junto con Daniel Arroyo, planteaban si usted quiere elegir droga u otra cosa. Pensemos que ya viene con muchos antecedentes en Quilmes, de vinculaciones todas mafiosas. Dejemos si son ciertas o no ciertas. Yo le diría... Este tipo ni lo cuenten, que aparte remite al pasado, remite a lo peor, y los tipos van y lo ponen en seguridad. Casi. ¿Sabes lo que pasa, Mario? Lo que pasa es que vos sos una persona buena, ¿viste? Vos sos... sos un socialista de palacio, no sé, pero por todo eso que vos dijiste lo eligieron. Sí, claro. Vos acabas de dar el mejor, por favor, hace un recorte con esto. Acabas de dar todos los motivos por los cuales lo eligieron. Por eso digo que en el nivel fundante, y me encanta volver al origen de esto, es una cosa o es otra. Todas las razones por las cuales vos decís que no había que elegirlo, son las razones por las que lo eligieron.
Entonces, ¿cómo te podés poner de acuerdo en eso? No podés. No podés. Y evidentemente que Sabrina Frederick se fue como se fue, después de haber sido basureada por Bernie. Pero escuchame una cosa, esta descelebrada, ¿cómo se llama? Vallejos. Sí. Esta que se filtró las cosas que le dijo Alberto. Sí, sí. Bueno, es el inconsciente político de Cristina. Entonces, claro. Alguien que dice eso, es un delito lo que hizo esa mujer. Es un delito, más allá de que lo habrá dicho privadamente y se filtró, pero se filtró porque querían que se filtrara. Sí, lo mandó a un grupo de WhatsApp, eso... Claro, para que se filtrara, ¿viste? Porque son tan cobardes, en definitiva, porque si esta mujer piensa eso, que vaya, haga un acto, lo diga, se deje filmar, y después tendrá las consecuencias, porque yo creo que no sé cuántos delitos habrá cometido en sus exordios, pero las cosas que dijo son realmente, creo que le pidieron la renuncia, no sé, pero eso sería poco. Está hablando del inconsciente político, histórico, social, que anima a mucha gente del Frente de Todos, me temo que a la jefa también. Entonces, desde ese lugar de incompatibilidad total, porque yo creo que vos apuntaste algo que es muy importante. Nosotros podemos tener diferencias, muchísimas diferencias. Digo nosotros, lo que ponemos en el campo de las izquierdas, sí, donde soy muy amplio, porque tengo amigos peronistas, tengo amigos de la Teología de la Liberación, incluso tengo amigos socialistas, bueno, comunistas, ya no importa. Para mí, vos sabés que el concepto rector es cultura represora, y ahí no me muevo porque me resulta muy cómodo política y conceptualmente. Bien. Pero en eso hay un tema que es lo que yo digo, es lo diferente al ir a lo incompatible. Y que en lo incompatible no hay negociación posible. Claro. Y yo puedo hablar, por ejemplo, con mi gran amigo, hermano menor, Pablito Pimentel. Y él tiene un fundamento que yo, si rasco mucho, y no es el mismo. Claro. Pero todos los demás somos hermanos, porque, viste, yo, a donde él vaya, yo voy y no pasa nada, porque hay una diferencia. Ahora, con un incompatible, pero a ningún lado, viste. Y cuando Lutero se enoja con el Papa, es porque es incompatible y es un cisma. Entonces, ahora, el peronismo ha logrado que los incompatibles convivan. A eso le llaman, nos peleamos pero nos reproducimos. No, en realidad no se reproducen, se están metamorfoseando todo el tiempo, y cuando estaba Menem era menemista, cuando estaba Néstor eran kirchneristas, ahora con Cristina, fíjate que son cristinistas, ya no se habla de kirchnerismo, sino de cristinismo. Entonces, así es fácil, ¿viste? Porque bueno, somos sailing, ¿viste? Pero en última instancia, yo creo que una tarea pero absolutamente necesaria es juntar a todos los diferentes y destruir a todos los incompatibles. Porque si no, seguimos realmente en este cambalache donde se hace mucho daño, porque realmente Ceramo, vos en el relato lo repudiás. El problema es que vos también querés Ceramo. O ama. En ese sentido, yo con el peronismo más tradicionalista, mira, yo no sé, te acuerdas una forma implicado que yo tengo que dice una noticia buena y una mala, ¿no? La buena, mi único heredero es el pueblo. La mala, los trámites sucesorios los hace el Partido Justicialista. Yo creo que el Partido Justicialista ha logrado destrozar el fundante de verdad del peronismo, ¿viste? Pero se escribe, después de tantos años que murió Perón, que murió Evita, yo para Pelota Trapo escribí un trabajo que se llama No será, porque toma la frase de Evita, que dice el peronismo será revolucionario o no será. Claro. Bueno, a esta altura está claro que no será. A esta altura no será. Bueno, pero que está bien, pero yo le paso la bola a los peronistas. Contesten a Eva Perón, por favor. ¿Qué tiene revolucionario para la deuda externa? Ahora yo te voy a hacer una pregunta con respecto a esto que vos estás planteando de lo incompatible, digamos, ¿no? Sí. Yo soy un tipo que viene militando desde pibe,
Sí. Sigo creyendo más o menos en lo mismo que creía cuando me incorporé siendo casi un niño, porque tenía 14 años. Me veo ahora con 14 años y digo, qué cosa rara. Pero era un tiempo histórico así. Ahora bien, también esto me ha permitido, por ejemplo, en el año 2000, esto lo cuento nada más que en el año 2000, a mí me habían elegido secretario general del Partido Socialista Auténtico y nosotros fuimos con un candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que había sido defensor del pueblo durante más de 10 años, Antonio Cartañá. Pero también iban otros candidatos. Entre esos otros candidatos iban Domingo Cavallo. Detrás en la lista de Domingo Cavallo iba Elena Cruz, que seguía defendiendo el terrorismo de Estado. Pero también había otros en esa misma lista, no en otra, y entre esos otros uno era Alberto Fernández y otro era Diego Santilli. Entonces, esto que vos decís, esto resulta incompatible, es decir, yo personalmente hablo por mí, no por nadie más, yo no voy a ir en una lista con Alberto Fernández, eso está claro porque es incompatible. Ahora, yo me encuentro con que muchísimos compañeros de diversas agrupaciones de izquierda, a los cuales conozco personalmente y de años, y algunos de los cuales quizás a uno de ellos la semana que viene lo vaya a entrevistar, planteaban que la incompatibilidad era solo con Macri, que no era con Alberto Fernández. Ahora, ¿cómo lees esto? ¿Es porque se quiere ser parte de una estructura de poder y el poder o el Estado te da recompensas que valen la pena más allá de la política que se ejecute? ¿O porque están confundidos? ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, yo te voy a responder con una pequeña historia. ¿Vos te acuerdas cuando Macri entró a los balazos al Borda? Sí, claro, sí. Ahí hubo compañeros nuestros que estaban así, que fueron víctimas, así que me acuerdo bien. Bueno, el día domingo se hizo una reunión ahí en el Borba, bueno, y está el video en YouTube todavía, donde yo decía, ahí dije claramente que Macri era el fascismo, ¿no es cierto? Y que el fascismo no llega solo, sino que llega por la complicidad del progresismo, los socialdemócratas y todo eso, ¿no? Plantear que la única incompatibilidad es Macri es suicida. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Parece que no era la única incompatibilidad Macri, ¿cierto? Entonces, cuando vos estableces la barra del incompatible en lo extremadamente incompatible y todo lo más te lo comes, es un aforismo último que dice: los que se acostumbran a tragar sapos terminan vomitando víboras, ¿no? Y entonces ahí el horizonte se te va corriendo, y llega un momento en el que te queda un incompatible, todos los demás son diferentes, y bueno, y en la marcha te das cuenta que tu diagnóstico fue tremendamente erróneo, ¿no? Creo que eso que vos decís son los famosos matices de los grises, porque Alberto fue siempre un hombre de derecha. Absolutamente. De la derecha, pero yo en esa reunión del Borda decía que hay una derecha erótica, que es la derecha liberal, la derecha política, incluso el progresismo, y hay una derecha pornográfica que es el fascismo. Entonces, para mí la incompatible es la derecha, tanto la erótica como la pornográfica. Para otros no. Ahora, como evidentemente cuando vos decís, no, lo que pasa es que hayamos buenos y seamos malos. Vamos a combatir a los amos que son muy malos, malísimos. Por ejemplo, los nazis, ¿no? Bueno, ahí te quedas de aliado de los amos buenos, que sería, por ejemplo, Churchill, ¿viste? Que fue el que hizo con un título, pero no, la historia parece que lo absolvió. Bueno, entonces te quedas con los amos. Entonces ahí aparece, y volvemos a lo fundante, ¿vos qué querés? ¿Quedarte con los amos buenos o que no haya amos? Está bueno. Entonces, bueno, yo soy de los que, a pesar de todas mis limitaciones, que son mucho más que mis aptitudes, no quiero amos. Soy una cooperativa de trabajo, soy autónomo, milito como puedo, con todas mis limitaciones en organizaciones populares, sociales, educadores populares, psicólogos sociales, etcétera, y estoy afiliado a 3 partidos políticos al mismo tiempo. Listo. Yo no quiero amos. Ahora, hay gente que yo respeto
un poco, y que aquí, con algunos amos que no son muy jodidos, negocian. Bueno, se tragan esos sapos y terminan hechos pelota a lo largo del tiempo. Vos fijate, lo hablaste de Felipe Solá, como llegó se fue, Sí. pero creo que nos lo agradecieron y los servicios prestados. ¿Viste? Otro corresponsable del asesinato de José Santillán, porque él era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así es, heredero de Rucauf. Exactamente, introductor de Monsanto. Mira, yo en uno de los últimos trabajos inéditos, porque ya no, ni me animo a publicar en estos tiempos, pero no, puse una fórmula que yo sé que es una fórmula con la que ni siquiera yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero la fórmula es la siguiente, y creo que son las personas indicadas para compartirla. Hay que tratar de construir una izquierda no gorila y un peronismo no macartista. Y ahí la cosa podría mejorar bastante. Lamentablemente lo que estamos viendo es que hay una izquierda que sigue siendo gorila y un peronismo atrozmente macartista. Entonces así seguro que no va a funcionar. Pero esa es la grieta que yo creo que valdría la pena tratar de trabajar. Claro. Sí, el tema de las derechas e izquierdas mal planteado lleva a errores muy groseros, porque yo en algún momento decía, si vos, por ejemplo, entre un torturador que te tortura con 380 y otro que te tortura con 220, ¿no? El de 220 está a la izquierda del otro, estás en una mala disyuntiva, porque vos estás en contra de la tortura, no si es con 380 o con 220. Un ejemplo perfecto. Lo que pasa es que en las situaciones límite todo parece muy claro, pero cuando vos salís de la tortura, por ahí el que fue con 220 le empiezan a tomar un café, ¿viste? Además está haciendo su trabajo, ¿viste? Como dicen los tipos que tienen razón, no es personal, claro que no es personal, pero es político. Bueno, acá es una muy buen ejemplo este que vos trajiste, ¿viste? Y tiene que ver con algo que, bueno, ya ni me acuerdo lo que escribo, pero decía, no es que sea bueno, lo que pasa es que es menos malo. Bueno, sí. y a lo menos malo lo ponemos como bueno, estamos en el horno mal, ¿viste? Mal. Tenemos la diferencia, y creo que a vos te ha pasado también, hemos sufrido muchas derrotas, pero el fracaso es cuando uno se derrota a sí mismo. Del fracaso no se vuelve, de la derrota sí, ¿viste? Siempre la podés seguir peleando. Ahora, cuando vos para ganar te derrotás a vos mismo, el famoso tiro en los pies, en realidad no es en los pies, bastante más arriba de los pies también, eso no hay retorno, porque quedás eunuco, quedás mutilado, quedás no, apto para ningún servicio. Las derrotas, ¿viste? Y las grandes historias de la humanidad, los grandes derrotados terminaron siendo los grandes victoriosos. Claro. Pero claro, estamos en un país de fracasados, eso es cierto. Es un fracaso total que para el peronismo no va a haber podido hacer ninguna cuestión así crítica profunda, autocrítica de Menem, de la misma manera que el Partido Comunista tuvo que hacerla y no del todo de Stalin. Y bueno, seguimos peleándonos. Yo por eso, una de las personas que menos simpática me cae es Luis Zamora, porque en un momento de la historia, vos te acuerdas el Prepul frente al pueblo, sí, logró ser tercera fuerza, ¿viste? Sí. Y Zamora predicó a romperlo así, hasta que por supuesto lo logró, ¿no? Claro. Así que bueno, esperemos que las terceras fuerzas, que hoy la tercera fuerza es la abstención. Sí. Que es un dato interesante. Yo creo que el voto no debería ser obligatorio, simplemente porque da la alucinación de grandes mayorías. Si el voto fuera no obligatorio, cada representante tendría miserables porcentajes que darían realmente cuenta de todo lo que no representan. Sí, yo también. Yo soy partidario y lo he discutido mucho, pero no he tenido mucho éxito. Yo creo que el voto no debería ser obligatorio y que la gente que se sintiera en condiciones de seleccionar, como vos decís, a su representante, fuera a votar. Y el que no,
se quedara en casa. Alfredo, el tiempo se nos ha ido. La verdad que es un placer charlar con vos. Espero que cuando pase la pandemia un día te podamos tener aquí en el estudio de la radio todo el tiempo. Por eso que ya levantaron todo. Ahora parece que llega el jolgorio. Sí, estaba escuchando, pero hay muchas opiniones controvertidas en ese sentido. Pero eso es lo grave, ni en eso, ni en una política contra un virus se ponen de acuerdo. Es patético, patético. Así es, ni más ni menos. Muchas gracias por el llamado y realmente a mí también me gusta mucho charlar contigo, así que algún día hagamos un partido juntos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Espero que no pase demasiado tiempo, sobre todo que hoy empieza la primavera, así que vamos a tener 3 meses por delante para poder hacerlo. Te mando un fuerte abrazo, Alfredo. Fuerte abrazo, Mario, gracias por todo. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, hemos hablado con Alfredo Grande, psicólogo, psiquiatra, una personalidad, un individuo único, con el cual es un gusto charlar porque sus ideas tienen un alto grado de originalidad en el marco de una cultura personal muy amplia. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Héctor Polino. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y me manda Susana Rearte, jornada de difusión. Las estafas no se pagan. Encuentro militante Cachito Fugman. No al pago del FMI. Bueno, es el miércoles 22 de septiembre, mañana, a las 12 horas, en Plaza Congreso, Callao y Rivadavia. Después a las 16, Plaza San Martín, y a las 17, Plaza Constitución. La salud, el trabajo y la vivienda están primero. Jornada de difusión, las estafas no se pagan, entonces no al pago del FMI. Es lo que me envía Susana Rearte, y el encuentro es mañana miércoles 22 de septiembre a las 12 en Plaza Congreso, Callao y Rivadavia. Muy bien. Bueno, creo que estamos en contacto con Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres, socialista de toda la vida, con quien sentimos un enorme gusto en poder volver a charlar. Héctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, contento porque acá además, como este es un programa sin patrones, o sea que lo organizamos nosotros, hablamos con quien nosotros queremos, y bueno, para mí por lo menos es un gusto siempre charlar con vos, Héctor. La primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con un gráfico que emerge de la variación mensual del nivel general que surge del INDEC, del aumento de precios, donde en marzo el nivel de precios aumentó un 4,8, en abril un 4,1, en mayo 3,3, en junio 3,2, en julio 3 y en agosto 2,5. Entonces, la pregunta es si efectivamente estamos en una desaceleración estructural de la inflación en la Argentina, o de lo que se trata es de un conjunto de medidas que transitoriamente la frenan, pero que desatadas estas medidas volvemos al anterior ritmo. ¿Cuál es tu visión, que vos seguís esto prácticamente todos los días? ¿Cuál es tu visión sobre esta situación? Bueno, en primer lugar, la Argentina, no desde ahora, sino desde hace muchos años, viene con un proceso inflacionario muy alto, muy grande. Lo que en la Argentina tenemos de inflación en un mes, en muchísimos países del mundo no tienen ese porcentaje de inflación en un año. La Argentina está entre los 3-4 países del mundo con mayor porcentaje de inflación, solamente superada por Venezuela, por Sudán del Sur, por el Congo y por Siria. Luego está la República Argentina. Es decir, que algo se viene haciendo muy mal desde hace muchísimo tiempo, porque el problema inflacionario no comenzó con este gobierno.
viene desde hace mucho tiempo atrás. Sí. Es más, hubo épocas en las que en Argentina tuvimos hiperinflación. De modo que uno de los problemas fundamentales de la República Argentina es que existe una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica en muy pocas manos. Y esos grandes grupos del poder económico hacen y deshacen a su antojo, sin que los gobiernos de turno le hagan cumplir las normas legales vigentes. Y si violan las normas legales vigentes, aplicarles las sanciones que esas normas legales establecen. De modo tal que el problema de la inflación en la Argentina es crónico y no se va a resolver con aspirinas. Se va a resolver el día que exista un gobierno que esté dispuesto a enfrentar los intereses de esos grandes grupos del poder económico. 28 grandes empresas en la Argentina, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar a esas 28 grandes empresas, que cuando uno analiza los balances, tienen ganancias escandalosas. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran aproximadamente el 60% de las ventas minoristas en la Argentina. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar a esas 5 grandes cadenas de supermercados. Cuando fui diputado nacional, en representación del Partido Socialista, fui el coautor de una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. La ley estuvo vigente alrededor de 8 años. Nunca se constituyó ese tribunal por parte del Poder Ejecutivo de turno. Luego la ley fue derogada. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Esa ley también crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en septiembre del 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. ¿Te das cuenta cuál es el problema de la República Argentina? La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación, dotado de amplias facultades para defender los derechos de los usuarios de servicios públicos, de los consumidores de bienes en general. ¿Vos querés creer que desde hace 12 años, no 12 meses, 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación? El último fue el doctor Mondino. Sí. Existe en la ciudad de Buenos Aires el edificio, la infraestructura, el personal, que lógicamente, con todo el derecho del mundo, todos los meses continúa cobrando el sueldo. Pero el Congreso de la Nación, en 12 años, no ha designado a una de las personas, de las numerosas
personas propuestas en su momento por distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, etcétera. 12 años. Vergüenza total. Yo fui propuesto por el Partido Socialista al que pertenezco. El Partido Socialista auténtico al que vos perteneces apoyó mi candidatura. Así es. E infinidad de partidos políticos, infinidad de organizaciones sociales apoyaron mi candidatura y personalidades de distintos ámbitos. Pero no solo la mía, deben de haber más de 20 candidatas y candidatos propuestos hace 12 años. Y no se designó todavía al defensor del pueblo de la nación. Entonces, cuando uno entra a responder preguntas lógicas, razonables, como la que vos realizás, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es esta, que los distintos gobiernos de turno no han cumplido y no cumplen con las normas legales vigentes que tienden a defender los derechos más elementales del pueblo y a ponerles límites a los grandes grupos del poder económico, que tienen una finalidad, el lucro, obtener la mayor cantidad de ganancia posible, en el menor tiempo, con la menor inversión, con el menor riesgo empresario. Esa es la lógica de las grandes empresas dentro del sistema económico capitalista en el que vivimos. Pero para eso está el Estado, para ponerle límites a los abusos desmedidos de esos grandes grupos económicos. Y entonces está el Estado, con tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Está el poder legislativo, que es el que por la Constitución quiere dictar las leyes. El poder legislativo está dividido en dos cámaras, el Senado y en la Cámara de Diputados. Yo fui diputado nacional durante 12 años. Sé lo que cuesta y lo que tarda aprobar una ley, que va a varias comisiones, se discute en varias comisiones de una de las cámaras de origen. A veces pasan años discutiendo ese tema en las comisiones, consultando especialistas, a técnicos, convocando a los diversos sectores interesados. Luego se discute en el recinto. Va a la otra cámara. Giran la media sanción a diversas comisiones. Se vuelve a discutir. Pasan años a veces. Finalmente, el Congreso termina aprobando la ley. El Poder Ejecutivo la promulga. Dicta a veces el decreto reglamentario y tardan a veces años para dictar el decreto reglamentario. Lo publican en el boletín oficial y luego después no lo cumplen y no lo hacen cumplir. Yeah. ¿Qué resultado puede existir de una sociedad con ese tipo de gobierno? Y una sociedad donde esos grandes grupos económicos remarcan permanentemente y tienen ganancias escandalosas, que además buena parte de las mismas no las reinvierten en el país, sino que las giran a las casas matrices ubicadas en países extranjeros. Ese es el problema ahí está el de la República Argentina. Ahora no solo hay corrupción política, también hay corrupción económica. Claro. Ambas están ligadas, desde la sobrefacturación a la subfacturación en el comercio exterior. La evasión y la elusión impositiva es enorme, enorme. El giro de divisas a paraísos fiscales, pagos en negro, coimas, acuerdo entre empresas para ganar licitaciones, etcétera. La corrupción política, Mario, está íntimamente ligada a la corrupción económica y muchas veces también a la corrupción sindical. Y mientras no pongamos límite, mientras no derrotemos
a la corrupción política, económica y sindical, el país va a seguir viviendo como hasta ahora. Uno de los países más ricos de la tierra, que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, es un verdadero fracaso de la política que 44 millones de personas que habitan el suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente. Efectivamente. Y que tengamos alrededor del 50% de la población siendo pobre. 1 de cada 2 habitantes del país es pobre y un 11% de indigentes. Una verdadera vergüenza, un verdadero fracaso. Cuando yo era niño y joven en este país, la pobreza era entre el 5 y el 7% de la población. Hoy siento realmente vergüenza que la pobreza sea del 50%. En lugar de haber eliminado ese 5 o 7%, la hemos multiplicado varias veces. Y la vamos a seguir multiplicando si no tomamos las medidas que hay que tomar. Y seguimos pronunciando discursos con motivos de las campañas electorales para ver cómo convencemos a la gente y conseguimos el voto, pero luego para volver a hacer lo mismo que se viene haciendo hasta ahora, que es dejar hacer libre e impunemente a los grandes grupos del poder económico. Bueno, todo esto ya constituye en sí mismo una explicación profunda y extensa de la situación en la que estamos. Casi te diría que no has dejado mucho lugar para otras preguntas, pero de todas maneras sí quería avanzar un poquito. En 2 terrenos quiero avanzar. Por un lado te quiero preguntar por una medida concreta que toma el gobierno, que es la suspensión en la exportación de carnes, y qué impacto tuvo en el mercado interno, sobre todo sobre el tema de los precios. Y después te quería preguntar un poco más sobre el tema de la política, pero en principio me gustaría que me dijeras qué impacto tuvo esta medida del gobierno. Esa medida del gobierno de suspender transitoriamente la exportación de la carne produjo una disminución en los porcentajes de aumento que se venían registrando, pero aumentos continuaron existiendo y te voy a dar los datos concretos. A ver. En el mes de enero de este año, los 4 cortes de carne vacuna que Consumidores Libres viene relevando desde hace 26 años, que son bola de lomo, casado, paleta y carne picada común, en el mes de enero de este año tuvo un aumento del 6,5%. En el mes de febrero, 4,82%. En el mes de marzo, 4,18%. En abril aumentó al 6,2%. En un mes. Increíble. En mayo, el 6,06%. En junio, 4,29%. En julio, 3,77%. En julio. Y en agosto bajó un poco, 2,97%. Y en la primera quincena de septiembre, esos 4 cortes de carne vacuna tuvieron casi un 1% de aumento, los promedio, 0,96%. Entonces, como conclusión, esas medidas disminuyeron los porcentajes de aumentos que mensualmente venían teniendo los distintos cortes de carne vacuna, pero no eliminaron los aumentos. Pasamos del
2,05% en enero al 2,97, casi al 3%, es decir, se redujo a la mitad el porcentaje de aumento. Esa medida fue muy cuestionada por supuesto, por las cámaras empresarias del sector. A mi juicio, hay que tomar medidas que desacoplen los precios del mercado interno de los que rigen en el mercado internacional. El 50% aproximadamente de la carne vacuna que se produce en la Argentina se exporta. Se exporta a China, Alemania, Estados Unidos de Norteamérica, Israel, Países Bajos, algo a Chile, etcétera. Ahora, no puede ser que los cortes de carne vacuna que se consumen en el mercado interno tengan los valores de la carne vacuna que se coloca en los mercados internacionales. Claro. Porque los niveles de ingreso de los consumidores, la inmensa mayoría de los consumidores argentinos, es en pesos, no en dólares. No está ubicado el consumidor argentino y percibe el nivel de ingresos que el que está en China, en Alemania, en Estados Unidos o en Israel. Lo mismo sucede con los jubilados. Entonces hay que desacoplar los precios del mercado interno del mercado internacional. ¿Y cómo se desacoplan? Tomando alguna de estas dos medidas. Una, estableciendo un cupo máximo de exportación de la carne vacuna que se produce en el mercado interno para colocar en los mercados internacionales, y que los exportadores traten de colocar ese porcentaje en los distintos países que logran ubicarla a los valores más altos posibles. Pero el resto de la carne, del cupo que se establece para el mercado interno, tiene que estar en relación a la estructura de costos que tiene esa carne vacuna en el mercado interno argentino y de acuerdo a la capacidad de compra y a los niveles de ingreso que tiene el consumidor argentino. Esa es una de las medidas. O la otra, estableciendo retenciones. Pero cuando se habla de retenciones o de establecer cupos a la exportación, no terminaste de pronunciar la palabra y ya te colocaron tractores en las rutas. Sí, claro. Entonces, estamos ante una situación muy complicada. 10, 15 años atrás se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Hoy, de acuerdo a datos de la propia Cámara Empresaria del sector, se consumen 42 kilos y medio. Casi la mitad. De 75 kilos a 42 kilos y medio promedio por persona y por año. Y esa disminución no se produjo porque los argentinos nos hicimos veganos. Posible que algunos se hayan hecho veganos y no consuman carne, pero el grueso es por los altísimos precios que está la carne vacuna en el mercado interno. Y por esa misma razón disminuyó el consumo de leche, el consumo de fruta, el consumo de lácteos en general, de verduras, etcétera. Y por esa misma razón, Mario Masitelli, vamos a tener, o ya tenemos, una parte importante de la juventud argentina con un menor grado de desarrollo mental e intelectual. Así es. Como consecuencia de la mala alimentación que han tenido cuando fueron niños o los niños del momento actual. Este es un problema muy serio que no se resuelve con discursos, se resuelve con medidas concretas, porque esto está poniendo en juego el nivel mental e intelectual y la salud
de una parte importante de la juventud argentina. Es un problema serio. Absolutamente. Héctor, que debiera ser un tema de discusión en las campañas electorales, porque esta fue una campaña electoral, una de las más berretas que yo he visto a lo largo de toda mi vida. Sí. No se habló de propuestas, de ideas, de medidas concretas. Una campaña por parte de los grandes partidos, por supuesto que hubieron excepciones, pero una campaña berreta. No, los candidatos de los grandes partidos no propusieron medidas concretas, qué hacer frente a tal problema, qué proyecto concreto van a presentar en caso de ser electos diputados o senadores de la nación o de las provincias o de los municipios. Pero estos son los temas que tenemos que discutir si queremos sacar al país adelante. Te quiero hacer la última pregunta, porque nos va quedando poquitos minutos, que tiene que ver, lógicamente, este proceso de inflacionario trae beneficios a determinados sectores, como vos muy bien lo has descrito, que son grupos económicos concentrados, principalmente extranjeros, y en la misma proporción es el deterioro que se genera, digamos, en el ingreso popular, fundamentalmente salarios y jubilaciones. Esto, a su vez, lógicamente va a tener una repercusión política, que se vio muy claramente el día 12 de septiembre, con una masa creciente de gente que no concurrió a votar, otros que votaron en blanco, y un derrumbe muy importante en el oficialismo. De allí devino una crisis política, que es la que vivimos durante ya más de una semana, durante los últimos 10 días. Esa crisis tuvo un reflejo en los cambios en el gabinete de la provincia de Buenos Aires, pero que no tienen mayor importancia desde mi punto de vista, pero sí cambios significativos en el gabinete nacional. Casi la pregunta casi que sobraría, y no te la debería hacer, pero ¿vos sentís que responden a las necesidades de nuestro pueblo esos cambios que se hicieron en el gabinete, o que en todo caso es un cambio en la cúpula del poder y que no va a traer aparejado ningún tipo de cambio sustancial en la vida de nuestro pueblo? Mira, el sistema político argentino es presidencialista. El que gobierna la República Argentina, en la cabeza del Poder Ejecutivo, es el presidente de la República. Los ministros, los secretarios de Estado, cumplen las directivas de la política económica que orienta, que fija el Poder Ejecutivo, que fija el presidente de la República o presidenta de la República. De modo que el cambio de funcionarios oxigena un poco el ambiente político, pero abre expectativas, se abre un compás de espera, pero acá el que tiene que tomar la decisión es el presidente de la República. ¿Está dispuesto, está decidido a cambiar el rumbo de la política económica? ¿Está decidido a hacer cumplir las normas legales vigentes y que se le pongan límites a los grandes grupos económicos formadores y deformadores de precios? Ahora, si es un simple cambio de funcionarios o funcionarias, pero no cambia la orientación de la política económica, social, etcétera, el resultado va a ser exactamente el mismo. No hay resultados milagrosos, son el producto de las medidas concretas que se tomen. Mira, yo siempre recuerdo
aquellas palabras del ministro de Economía del gobierno democrático del doctor Raúl Alfonsín, que fue el doctor Juan Carlos Pugliese, cuando dijo: yo a los empresarios les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Sí. Si el presidente de la República le va a seguir hablando a los empresarios, o sus ministros le van a seguir hablando a los empresarios con el corazón, y le van a seguir respondiendo con el bolsillo. Aquí el presidente de la República tiene que ponerse bien firme si quiere cambiar el resultado electoral y poner en funcionamiento rápidamente las normas legales vigentes, como la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio, la ley de góndolas que aprobó el Congreso el año pasado. De lo contrario, es tratar de ganar tiempo, abrir algunas pocas expectativas, cambiando el rostro de los ministros, pero si no hay un cambio a fondo de la política económica y social, los resultados económicos y electorales, a mi juicio, van a ser los mismos. Bueno, muy bien, excelente, Héctor, muy claro, tan claro como que no tengo más nada para preguntarte. ¿Le podrías enviar una carta al presidente con estos conceptos que has vertido aquí, que me parece que le podría ser de mucha utilidad, aunque desde mi humilde opinión no creo que la vaya a efectivizar, porque me parece que ya se ha visto hasta dónde da el presidente y me parece que mucho más que esto no puede brindarnos? Pero me parece que una buena carta de tu parte podría ser un aporte significativo. Vos sabés que el presidente de la República, cuando era jefe de gabinete del ministro del gobierno de Kirchner, estuvo acá en mi domicilio para ofrecerme. ¿Te acordás que primero el gobierno de Néstor Kirchner, cuando fue el problema de la pastera con Uruguay, me convocaron un día para ofrecerme la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación? Me acuerdo perfectamente. Ver si podíamos resolver el problema con Uruguay, que en Uruguay gobernaba el Partido Socialista, el Frente Amplio Uruguayo. Bueno, yo puse a consideración del Partido Socialista el ofrecimiento, lo discutimos durante todo un día y se resolvió que no debía aceptar el cargo y les comuniqué, volví a la Casa de Gobierno a agradecer y decirle cuál era la decisión del partido. Y luego, yo había terminado ya mi mandato de diputado, vinieron elecciones generales de elección de diputados nacionales, y un día Fernández me pide conversar. Yo ya estaba en el llano y vino acá al departamento donde estoy viviendo a ofrecerme encabezar la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires. Mire qué interesante. Yo, por supuesto, le agradecí el ofrecimiento, pero teniendo en cuenta la opinión del partido con respecto al ofrecimiento anterior de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, le agradecí, pero no acepté el cargo. De manera que tengo buena relación con el actual presidente de la República, pero creo que el presidente está en un momento muy complicado de la vida, de su vida política. Espero que tenga éxito, espero que pueda reencauzar el camino, y tal vez voy a pensar la propuesta que vos me hiciste. Bueno, pensala, me parece que podría hacerle bien a él y podría tomar un Estado público en una dirección y sentido donde muchísima gente estaría esperando realmente que el gobierno no esté de brazos cruzados sin resolver la cantidad de ítems
de temas concretos, legales unos, designación impulsar la designación del defensor del pueblo, hacer cumplir las leyes. Me parece que podría hacerle un aporte muy importante, tanto para el presidente, que es lo que menos me interesa, como para nuestro pueblo, que realmente le está pasando muy mal. Héctor, se nos fue el tiempo, te mando un fuerte abrazo. Que sigas muy bien, otro para vos, hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Héctor Polino, ustedes lo han escuchado. Y qué interesante que haya tenido una buena relación o que tenga una buena relación con el presidente de la Nación, y entonces una carta me parece que puede ayudarle también al presidente a tomar algunas medidas que está omitiendo y cuyas consecuencias están a la vista, porque no son solo consecuencias que se deteriora la calidad de vida del pueblo, sino que la propia dirigencia política tiene que darse cuenta que ha habido un quite de respaldo electoral muy significativo y que solo con medidas concretas se puede recuperar ese capital político, pero que conllevan, lógicamente, una confrontación con el capital económico más concentrado. Bueno, cierro este capítulo y abrimos otro capítulo con nuestro amigo Carlos Méndez. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Mario. Buenas tardes acá en este día primaveral, porque hay que reiterarlo. Sí, bueno, feliz día de la primavera. Bueno, el otro día pudimos producir una entrevista con el convencional constituyente, joven convencional constituyente, Marco Arellano, y me parece que emergió de allí una entrevista muy sabrosa que dejó muy satisfecha a mucha gente que la escuchó y que muestra, entre otras cosas, la jerarquía política en la cual se está desenvolviendo Chile. Por lo menos es un botón de muestra, y a mí lo que me sorprendió, entre otras cosas, Carlos, es que esta haya sido la primera entrevista a un convencional constituyente de Chile, cuando en Chile estamos viviendo uno de los procesos más interesantes de América Latina y del mundo. Contame, ¿qué conclusión sacás vos? A ver, bueno, yo me alegro que la radio, La Luna y tu programa La Brújula haya tenido, digamos, la iniciativa y el privilegio de hacer la primera entrevista, una sólida entrevista, yo la escuché, casi 40 minutos, para ponernos al día, o sea, es más bien para introducir para algunos, para los que no conocen el tema de la situación de esta nueva constitución que está en desarrollo en Chile. Y para otros, ¿no es cierto?, es ratificar lo que hemos ido desarrollando desde el estallido social hasta hoy día, y que es de importancia e interés, no solamente, como ustedes muy bien lo recalcan, para Chile, sino que también para los países vecinos y para de otras latitudes. Uh-huh. O sea, él no hizo una introducción completa por qué se originó esto y cómo se ha ido desarrollando en un proceso de casi 2 años. Digamos, el estallido social fue en octubre del año 2019. Claro, al mismo tiempo, Carlos, uno observa que nosotros le preguntamos por esta metamorfosis donde de aquel estallido social se derivó en una reforma constitucional, en una convención constituyente, que es realmente algo magnífico, porque la política canaliza esa enorme energía social que habitaba en Chile, que estaba un poco contenida y que un día, bueno, explotó y llenó las calles de Santiago y de muchas capitales. Pero al mismo tiempo que esto sucede, este proceso, uno observa que había en Chile un caudal político, ideológico, de personas formadas en capacidad de dar respuesta a esto.
Claro. Porque en el mundo han ocurrido revoluciones, no me voy a referir a la de un país hermano al sur del río Bravo, que cuando llegaron los revolucionarios no sabían qué hacer. Lo lindo de Chile es que sí saben qué hacer. Claro, pero sí, dos cosas, o tres, ¿no? Tal vez aparezcan más, pero yo lo escuché a Marco Arellano, que digamos, ellos no tenían previsto un proceso constitucional. Uh-huh. O sea, la reivindicación de una nueva constitución, o la Asamblea Constituyente que llamaban ellos, era una de las tantas reivindicaciones que tenían diferentes sectores. O sea, digamos que la clase política, tal vez la élite saliente de todo este periodo anterior, concurrió, digamos, con una salida política de este proceso constitucional, de los cuales también muchos constituyentes, digamos, actuales, no están completamente, no todos, pero digamos un sector que no están completamente de acuerdo. O sea, ellos, digamos, tuvieron que ir empujados, no sé el caso particular de Arellano, pero fueron empujados a un proceso institucional. Uh-huh. Eso es re interesante. Por otro lado, y ahí cuando tú hablabas, hacías tu análisis, Mario, pensaba yo acá en nuestro país, Argentina, y veía eso, digamos, me imaginaba una olla a presión. Uh-huh. O sea, porque hay una serie de situaciones que a nosotros nos están presionando. Tenemos una situación bien huyente. Hoy día ¿no es cierto? Después del día de ayer, que se constituyó un nuevo gabinete, uno supone un nuevo reinicio del gobierno de Alberto Fernández, y bueno, pero encontramos en la capital federal hecho un caos con una serie de movimientos sociales que están protestando. Entonces uno ve, digamos, se imagina también estas salidas políticas que pueden ser necesarias a veces cuando las mayorías, no voy a usar el recurso del pueblo, palabra tan manoseada, pero cuando las mayorías sociales están presionadas y bueno, en un momento explotan. Claro, pero explotan. O sea, debía haber terminado diciendo que fue lo que ocurrió en Chile, digamos, a través, como ellos decían, no son 30 pesos, son 30 años. Uh-huh. Estuvieron presionados durante mucho tiempo, digamos, embaucados, ¿no es cierto?, con salidas políticas de desarrollo, progreso, escalonado, el modelo chileno ejemplo para toda América Latina, el oasis, ¿no es cierto?, de América, y resultó, bueno, lo que tenemos, digamos, que tal oasis no existía y que había una presión para las mayorías sociales de todo tipo, mujeres, pueblo originario, en fin, enfermos, el tema de la salud, de la educación, etcétera, todo había estado solamente con unas reformas, con medidas amarillas, pero que no llegaban a logros que realmente fueran, como él señalaba Arellano, no llegaban, digamos, a un estándar, a un bienestar nacional. Claro, sí, claro. Es decir, como siempre hay una pequeña o una minoría que disfruta de los beneficios del nuevo sistema, ese que surgió en los años más oscuros, y esa minoría es como si fuera el todo, pero un día descubrimos que era solo una minoría y que las grandes mayorías estaban disconformes, a tal punto que la representación en la convención constituyente de esas minorías termina siendo minoritaria, ¿verdad? Y no termina ni siquiera teniendo la capacidad de impedir los cambios que se avecinan, que son realmente cambios históricos. Claro. Cuando hizo la comparación de la pobreza, ¿viste? Yo también pensé en nuestro país acá, Uh-huh. Eso como que, o sea, porque los índices a veces son engañosos. Los índices de pobreza, digamos, que él indicaba, bueno, los que marcan los institutos de estadística en Chile son
casi un 10%, acá tenemos sobre el 45%, Sí. pero cuando habló de esa miseria, ¿no es cierto?, esa miseria psicológica, espiritual que hay en los sectores populares, digamos, donde decía que los chicos ya no andan descalzos, y que tienen calzado, etcétera, pero digamos hay un ambiente, digamos, de incertidumbre y de miseria moral, espiritual, que conduce a situaciones, qué sé yo, de estallido. Claro, claro. Ahora, ahí se introducen cosas que le hemos preguntado a él, que también le habíamos conversado con vos. Por ejemplo, un Chile plurinacional y pluricultural. Esto es un salto frente a la hegemonía de la minoría blanca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. De la burguesía concentrada del poder económico que hegemoniza y que dice las cosas son así. Amanecer un día y decir tenemos un Chile que es plurinacional y pluricultural, generando una convivencia con una sinergia positiva para que cada uno aporte lo mejor que tiene. A mí me parece que por lo menos sobre el corazón de cada chileno, tiene que impactar muy fuerte, y lo que impacta fuerte en el corazón, si después es bien procesado por la cabeza, indica que los frutos van a ser muy buenos, aunque entre el texto de una constitución de avanzada y una realidad que muchas veces no marcha a la misma velocidad que la redacción de un texto, bueno, puede haber un cierto desfasaje, pero el rumbo que inicia Chile me parece que es espectacular. Sí, él se refirió, viste, refiriéndose a las minorías como una oligarquía. Uh-huh. Ahora, a tu pregunta, o a la de Daniel, sobre el tema de ese impasse que nosotros hemos conversado en otro programa, o de esa transición, más que impasse, entre un nuevo gobierno y una nueva constitución, ahí creo que hay mucho vacío, hay mucha incertidumbre, y no hay, insisto, no hay programación, ni siquiera anuncio de alguno de los actuales candidatos presidenciales que se plantee como mi gobierno de transición. O sea, es un gobierno de transición. Claro. De aplicación de la nueva constitución. O sea, el nuevo gobierno que asumirá el 11 de marzo del 2022 le va a corresponder la parte final, la cola, digamos, de esta convención constitucional, y va a tener que convocar a un plebiscito por ahí agosto, septiembre del próximo año, para ratificar la redacción, el documento de la nueva Constitución. Pero posterior a aquello, suponiendo que sea aprobado, por supuesto, que somos optimistas en aquello, es todo muy bien redactado, todo muy prolijo, en fin, con todas las aristas, digamos, muy bien limadas, tener una nueva Constitución. Pero el nuevo gobierno, ya hablemos del 2023, deberá aplicar aquellos cambios, aquellas modificaciones, aquellas normas constitucionales que la Convención y el pueblo ha ratificado en un plebiscito. Voy a colocar 2 o 3 ejemplos. Supongamos un sistema semipresidencial, o con un jefe de gabinete o primer ministro, o la modificación del Congreso o actual entre diputados y senadores a una Cámara única, unicameral. A diferentes regiones que vayan a constituirse, al tema de la participación en los municipios, las regiones constituidas, etcétera. Es una tarea, y estoy hablando de estructura del Estado. Sí, sí. Pero si empezamos a hablar, o sea, lo que a la gente le urge más bien otra cosa, es la cuestión de salud, vivienda, educación, el sistema de la AFP, etcétera. Entonces, ese es un gobierno de transición, y por lo tanto debiera ser el gobierno ese que triunfe en noviembre, diciembre del próximo año, deberá ser un gobierno con una coalición muy amplia, que es muy representativa, muy digamos llena de, o sea,
digamos, con realmente sea representativa políticamente de las mayorías para poder implementar todas las reformas que se vienen. Claro. Sí, viene una tarea, es decir, viene una intensidad política para Chile que es todo un desafío para su dirigencia, porque las expectativas seguramente de buena parte de la población serán muy altas y, por tanto, responder a las mismas va a ser realmente una tarea apoteótica. Pero bueno, lo cierto es que se abre un camino y transitarlo Claro. Es la clave. También hablamos con él sobre el tema del ingreso básico universal o renta ciudadana. Lo tengo notado acá, sí, exacto. Bueno, eso lo va a tener que implementar el próximo gobierno, aunque sea en forma progresiva, lo va a tener que implementar. Claro. Creo yo que va a ser, si lo incorporan a la Constitución y realmente lo definen de alguna manera, va a ser el primer país del mundo en implementar real y efectivamente un ingreso básico universal, como se viene planteando hace décadas, pero que en general los gobiernos eluden esta responsabilidad, la resisten amplios sectores de la población, no entra en la cultura heredada del siglo XX que se pueda tener un ingreso, aunque pequeño, sin el correspondiente trabajo, y algunos creen que porque existe un pequeño ingreso, la gente se va a tirar a la marchanta y no va a trabajar, cosa que realmente es un prejuicio que no tiene fundamento. La gente va a trabajar y va a trabajar con más gusto. ¿Cómo ves la implementación de este tema? Yo creo que, mira, acá primero hay que informar sobre aquello, hay que informar de qué se trata y educar. No todos el conjunto de la población no está al tanto de esto, solamente en algunas cúpulas. Yo lo anuncié, lo comenté hace algunas meses atrás o semanas atrás, de que los sindicatos no tienen idea de esto. Los sindicatos, las centrales sindicales, no saben o al menos sus dirigentes de lo que se trata. Y aquí ha habido una falla en cuanto a ojalá que se corrija las próximas semanas, que la Convención Constitucional, en cuanto a su relación con los medios de comunicación. No hay educación cívica al respecto. Los medios de comunicación en general no están participando. Tal vez debieran las universidades entonces tomar carta en el asunto, porque hay que informar de todas estas medidas que se vayan a tomar y que formarían parte de un plan de educación cívica. En la Comisión de Comunicaciones de la Convención Constitucional este tema se trató. Esta semana, aclaro, digamos que se votan definitivamente estos reglamentos, o sea, después vendría aprobado, es seguro que se van a aprobar, vendría la aplicación de ello. Entonces los medios de comunicación, todos, debieran ponerse, digamos, en tarea, si queremos que esto funcione, de una educación cívica o instrucción cívica que ya no existe. Hace muchos años que no se da educación cívica, instrucción cívica en la educación en general, no solamente pública, sino que en todo tipo de establecimiento. Entonces debiera haber métodos didácticos amables, como dicen en Chile, para, digamos, instruir, ni siquiera digo concientizar, pero instruir de todas estas materias de las que estamos hablando, para que la gente esté enterada de la nueva sociedad que se viene, y no quede esto, porque ese es el riesgo, solamente en un espacio de élite y de solamente de entendidos, de académicos. Debe ser esto o de gente de partidos o sectores políticos. Esto debe ser para las amplias sectores sociales de todo el país. Bien, sí, es absolutamente tal cual lo decís. Carlos, el tiempo se nos ha ido, te mando un fuerte abrazo, nos vamos a encontrar de nuevo el martes próximo. Sí, felicitaciones por el reportaje, ya yo sé que ya está en Chile circulando. Bárbaro. Bueno, espero que les sirva para que todos, con la expectativa que tenemos sobre esa convención constituyente, cada granito de arena que podamos aportar lo vamos a hacer. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro para ustedes, chao. Chau. Bueno, y nosotros nos vamos, pero no por mucho tiempo. Nos vamos a encontrar el viernes a las 17 horas aquí en Radio La Luna AM 1140, en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Disfrute el día de hoy, que empezó la primavera, y disfrute todo lo que tiene que disfrutar de acá al viernes. Chau.